va a demostrar ese talento con nosotros. Adiel, Dios te bendiga. Bueno, ¿cómo están? Feliz sábado. Qué bueno. Hoy estaremos hablando sobre la historia de Gedeón. Por favor, busque nuevamente sus Biblias, Josué 7:4. Jueces, perdón, 7:4. Jueces 7:4. Bueno, y dice así: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Y Dios bendiga su santa palabra. Ahora vamos a orar. Nuestro Padre que está a la altura de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te pido que por favor me ayudes en este día, Señor. Te pido que esta predicación llegue a todos nuestros corazones y ayúdanos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando menciona a Gedeón, ¿en qué es lo primero que pensamos? Yo pienso en que fue un hombre escogido por Dios, que después de ser llamado, después de llamar a un ejército de 32,000 soldados para ir a la batalla, pero su enemigo tenía un ejército de 135,000 soldados. Así que Gedeón vino, pensó que logró reunir un ejército de 32,000 soldados, valiente y fuerte. Tal vez se sintió muy impresionado de reunir tantos soldados a ir a la lucha, pero Dios no estaba tan impresionado. Cuenta la historia que acampaban junto al frente de Arot, arriba del valle, donde estaba el campamento de los madianitas. Allí el Señor probó a Gedeón, les dijo: el pueblo que está conmigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que Israel diga: mi mano me ha salvado. Ahora pues, anuncia a oídos de todos que el que tenga miedo se vaya a su casa. Gedeón hizo el anuncio. ¿Y cuántos creen que se devolvieron? 22,000 soldados. ¿Cuántos? No, eso no era nada, era una mitad. Casi nada, obviamente. Fueron más de la mitad de los soldados que había. Y dejaron solamente 10,000 soldados israelitas, que parecía nada contra la multitud de enemigos que tenían al frente. Quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuchen lo que Dios le dijo. Todavía es mucho el pueblo. En ese momento yo le hubiera decidido a Dios: mucho el pueblo. Bueno, está bien, sigamos con la historia. Entonces Dios dijo: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Yo diré quién se quedará contigo y quién irá. Gedeón no dudó y llevó al pueblo a la orilla del río. Casi todos se doblaron en sus rodillas para beber el agua. Pero los hombres que llevaban el agua a la boca de su mano fueron elegidos, y solamente los demás pues se fueron a sus casitas. Y quedaron 300 soldados israelitas. Eran menos. Y con esos 300 hombres fue que Dios le dijo a Gedeón que iba a ir a la batalla. Quizás Gedeón pensaba que quedaban muy pocos. Yo también lo hubiera pensado, obviamente. Pero obedeció. Se quedó con solamente 300 soldados que Dios había escogido. Así que los 32,000 soldados, los cobardes o temerosos, tuvieron que salir del ejército y el grupo se redujo. ¿Por qué Dios eliminó a los cobardes o temerosos? Porque los cobardes o temerosos no logran creer en Dios por completo. Siempre tendrán dudas, lo que evita que puedan confiar y triunfar. Así que podemos decir que la razón de un número de cristianos, que los cristianos sientan temor a hablarles a otras de la palabra de Dios,
y es por el miedo al qué dirán o lo que piensan los demás de nosotros. Gedeón se quedó con 10,000 hombres, pero aún Dios le dijo que eran muchos. Dios le indicó a Gedeón, que la manera de ser probada de esos 10,000 hombres fueran beber al agua, y fueron escogidos solamente 300 hombres. Y pues lo que les dije, fueron solamente los escogidos los que cogieron el agua con su mano y lo lambieron como perros. ¿Por qué Dios eliminó a los que se doblaron? Porque al doblar sus rodillas quitaron la vista del horizonte, por lo que no podían ver el peligro que estaba a su alrededor. Se concentraron más en saciar su sed sin estar alerta. Así que el grupo se disminuyó y se concentraron en saciar su sed y disminuyó mucho, y solamente quedaron 300 hombres. Hombres que se mantuvieron alertas y pendientes al peligro que los rodeaba. Con esta enseñanza tengamos en mente que como jóvenes cristianos tenemos que estar concentrados en confiar en la palabra de Dios. Dios sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y Él ha prometido que las cubrirá en abundancia. Todos aquí podemos estar atravesando momentos difíciles, pero no permitamos que eso nos distraiga de lo verdaderamente importante, que es mantener nuestra vista en Dios. Estoy seguro que no hay nada peor que el enemigo, que un cristiano esté completamente convencido de que todo lo puede en Cristo que me fortalece. El pueblo de Israel estaba viviendo en una etapa de incertidumbre. Su futuro no lucía bien. Sus enemigos le superaban en número. El pueblo de Israel estaba completamente rodeado. Y eso me hace pensar en que hoy en día nosotros los jóvenes también estamos siendo superados en número, rodeados por el pecado y por las presiones de este mundo. Es posible enfrentar las situaciones y retos de este mundo sin la ayuda de Dios. Al igual que los amalecitas, que estaban a punto de invadir y destruir Israel, así el enemigo está esperando la oportunidad de destruirnos, acabando con nuestros hogares, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestras iglesias, esperando la oportunidad para invadir nuestras vidas y apoderarse de nuestra mente y destruirla. Al final de la historia, los israelitas gritaron por la espada de Jehová y Gedeón, y se quedaron firmes en sus puestos, y todo el ejército de los amalecitas salieron corriendo dando gritos y huyeron. Hoy día podemos tener incertidumbres sobre nuestro futuro. Vemos muchas señales. Hay guerras, problemas económicos, problemas políticos y mucha división de las familias. Muchos viven sin esperanza y desilusión. Pero si a eso le añadimos que prefieren rechazar la palabra de Dios, lo que causa que nos alejemos de Él, porque lo malo lo decimos bueno y lo bueno le decimos malo. Hoy quiero hacer énfasis en 3 pasos que debemos hacer, a los cuales le llamaremos eco. ¿Y qué significa eco? Escuchar, confiar y obedecer a Dios. De estos 3 pasos, ¿cuál piensan que es el más importante? Todos son importantes, porque debemos escuchar a Dios, confiar en Él y obedecer su voluntad. Pero pienso que el más importante es que tenemos que confiar en Dios para obtener una victoria, e incluso cuando Él nos pide cosas que parecen absurdas. Porque si no hay confianza, no escucharemos la voz de Dios. Y para obedecer tenemos que confiar en Dios.
Si confiamos en nuestra propia inteligencia, fallamos. Debemos buscar y confiar en Dios para que Él sea nuestro guía y consejero. Debemos tener la necesidad de confiar en Dios, incluso cuando el enemigo parece más grande y más fuerte que nosotros. Todos los días podemos sentir que enfrentamos obstáculos, los que vemos difíciles de vencer. Incluso sentimos miedo de no poder vencer esos obstáculos. Pero Él sabe quiénes somos y ha escogido a cada uno de nosotros para vencer y llevar su mensaje a otros. Cuando escuchamos la voz de Dios y le permitimos ser el centro de nuestras vidas, tendremos una victoria segura. Hoy los exhorto a que les pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y abra nuestros corazones para que, siguiendo el ejemplo de Gedeón, tengamos el valor de obedecer a Dios. Dios desea ayudarnos con nuestros propios problemas más difíciles, siempre y cuando tengamos eco. O sea, lo escuchemos, que confiemos en Él y lo obedezcamos. Dios ganó la batalla al favor de los israelitas, así que también no tengas dudas de que también peleará y ganará nuestras batallas. Con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, les pregunto, ¿nos tocará vivir momentos difíciles? ¡Claro que sí! Por eso es que no podemos permitir que el enemigo se robe nuestra esperanza y destruya nuestra fe, sino más bien tenemos que mirar a lo alto y confiar en su palabra y en sus promesas. Dios necesita soldados valientes, como los 300 del ejército de Gedeón. 300 soldados contra un ejército tan grande que ni podían contar sus camellos. No sería fácil, pero eran 300 soldados que estaban en Dios, por lo que eran una mayoría. Dios necesita soldados que no quiten la mirada del horizonte, que estén atentos al acecho y después de avanzar en el camino confiando en la palabra de Dios. Confiemos en Dios, en el que Él siempre nos dará la victoria. Por eso hoy les hago un llamado. Pidamos a Dios que ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón y tengamos como ejemplo la historia de Gedeón, que tuvo eco. Gedeón escuchó, confió y obedeció. Gedeón fue a la batalla con tan solo 300 soldados. Pero si hoy nos toca ir solos, no tengamos miedo, porque Dios está a nuestro lado. Seremos mayoría. Alabado sea su nombre. Dios quiere levantar un ejército de valientes. Niños valientes, jóvenes valientes, adultos valientes. Pero en el día de hoy te invita a todos ustedes, conquistadores, a ser valientes. ¿Serás tú parte de ese ejército? ¿Deseas ser parte del ejército de Dios? En esta historia vemos 3 grupos. ¿A qué grupo tú quieres pertenecer? Al primer grupo, que se atemoriza a los desafíos. Al segundo grupo, que no tiene urgencia. O al tercer grupo, que se enfrenta a la batalla con fe y alcanza la victoria. Gedeón tuvo eco, escuchó, confió y obedeció. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Deseas hacerte eco de Dios? Les invito a que diariamente hagamos como dice Proverbios 3, versículos 5 al 6. Y dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Dios te bendiga. Vamos a orar por última vez. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por el día que me estás dando. Te pedimos, Señor, que tengamos eco, que escuchemos, confiemos y
y obedezcamos tu palabra, Señor. Señor, gracias por todo lo que nos estás dando. Por favor, contesta nuestras peticiones y sana a los enfermos, Señor. Te damos gracias por todo y ayúdanos a tener eco. En nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos agradecimientos?